Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, desde nuestro devocional, mi cita con Jesús, esa cita de amor, esa cita que todos los días tenemos con nuestro Papá Dios. Él nos espera cada mañana, así que saludándolos a todos de una manera muy especial. Comenzamos este día con las manos puestas en nuestro corazón, levantadas hacia el Señor. Con las manos vacías nos presentamos a Él, con manos vacías vengo ante ti, le decimos al Señor, porque no tenemos nada si Él no llena nuestras manos, nuestro corazón de Él. Preséntale tu corazón esta mañana a Dios, dile: aquí estoy, Señor, dándote gracias por un nuevo día, un comenzar de un nuevo día, y lo queremos comenzar contigo. Dile: Señor, yo no quiero estar sin ti en este día, me siento vacío, me siento vacía sin ti. Y es verdad, no sé que sean palabras solamente, sino que experimentemos una necesidad grande de buscarle todos los días, de estar con Él, de disfrutar su presencia. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos a este momento especial. Sé que hoy Dios, si usted cree, a todo lo que creemos es posible. Dice el Señor, si tú lo crees, todo es posible. Si creemos y nuestra confianza está puesta en Él, todo es posible. Cuando nos llenamos de angustia, tenemos que pensar en las promesas del Señor, en lo que Él nos ha dado y no nos ha fallado. Porque muchas veces cuando estamos tristes, angustiados, nos desesperamos por alguna situación, la mente se nubla, los ojos se nublan. No vemos con los ojos espirituales lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hasta aquí, ese benecer, hasta aquí nos ha traído Dios, tiene que ser una verdad en nosotros. Porque Él nos ha cuidado. No que no pasemos dificultades, las vamos a pasar. Porque en este mundo el Señor dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son palabras del Señor. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si el Señor ha vencido, ha sido victorioso en todo, nosotros también, si caminamos con Él, si le creemos. Entonces, si nosotros nos angustiamos, el enemigo aprovecha para meternos en esa aflicción como de duda, de desconfianza, de que estamos solos, de que no podemos. Y allí es donde el Señor pues se pone triste, se contrista el Espíritu Santo, porque estamos viendo la vida de Saúl empoderada con el Señor, pero sin el Señor no hizo nada. Se llenó de sus mismos miedos, celos, peleas, divisiones, todo eso que viene al corazón de una persona cuando está alejada de Dios. Entonces vamos a orar, entreguémosle este tiempo al Señor. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, Señor, que nos regalas, este tiempo de amor, este tiempo de victoria, este tiempo, Señor, donde solamente tú podemos poner nuestra mirada en ti. Tu palabra dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Lo que pasa es que se nos olvida, Señor, las promesas, se nos olvidan en los momentos difíciles, se nos olvida todo y nuestra mente se nubla, nuestro corazón se paraliza, como le pasó a los discípulos cuando estaban en alta mar y el barco vieron que se hundía y tú estabas allí con ellos, sino que te habías quedado dormido. Pero ellos comenzaron a gritar: Señor, despierta, que el barco se hunde. Y tú les dijiste que eran de poca fe, porque lo habían despertado en vez de actuar, de orar, de calmarse interiormente, sabiendo que todo tiene el control del Señor. Papito de los cielos, todos actuamos de una manera así cuando estamos en angustia, en desespero, en problemas. Señor Dios de los cielos, pero hoy te pido esa paz para todos nosotros. Hoy te pido perdón por actuar en mis fuerzas. Y tú nos dices hoy: no es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. Espíritu Santo, llénanos hoy, saca todo aquello que está ocupando el corazón, la mente, que está tomando las emociones, para que tú seas el que controle nuestro ser. Espíritu Santo, que de nosotros hayan palabras de sabiduría, palabras
Bendito Dios, que podamos ver tu gloria. En el último momento siempre tú respondes. Tú nos llevas hasta lo último. Muchas veces, Señor, estás probando nuestra fe. Estás probando las intenciones de nuestro corazón. Estás probando hacia dónde vamos a correr y qué vamos a hacer. Pero hoy corremos hacia ti, Señor, nuestro único y verdadero Dios, el que nunca nos ha fallado y el que está con nosotros desde que comienza un día hasta que termina, y toda la noche velas nuestro sueño. Tú nos hablas a nuestra conciencia, tu palabra nos lo dice. Señor, gracias. Gracias porque tú nunca nos dejas, tú nunca nos abandonas. Este día es un comienzo de todo lo nuevo y lo entregamos a ti. Te pedimos que nos hables al corazón, que nos instruyas, Espíritu Santo, y que edifique nuestra vida como solo tú lo sabes hacer. Gracias por este momento y esta célula. En Cristo Jesús. Amén. Las señales de caminar en el Espíritu. Ya vimos vamos a ver a través de Saúl todas las cosas que él comenzó a hacer, porque él se volvió con una actitud obstinada. Saúl empeoró todo hasta que dejó entrar demonios, mire, demonios en su vida, e intentó muchas veces cometer asesinato a sangre fría contra David. Entonces, este triste desarrollo con todo esto que vamos a aprender de ese relato, en una actitud como esta, que jamás debe de entrar en nuestras vidas, como lamentablemente sucede en otras vidas, que sí dejan entrar demonios y asesinan. Y muchas veces no asesinamos con una arma física, pero asesinamos en el corazón. Matamos en el corazón, odiamos en el corazón. Y así comenzó Saúl. Saúl comienza su reinado cerca del año 1050 a.C. y reinaría por 40 años, ¿sí? Pero en Hechos 13:21 dice: luego el pueblo suplicó por un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Hechos 13:21 nos cuenta la Biblia. Pablo está contando. ¿Cierto? Dice, luego el pueblo suplicó por un rey y Dios le dio a Saúl. ¿Quién era el rey antes de que hubiese Saúl? Pues el mismo Dios era el rey, pero el pueblo no quiso. Querían físicamente un rey, una persona de carne y hueso que lo vieran allí. Uno se obstina en muchas cosas y luego comete esos errores. El Señor dio el rey, pero trajo tantos problemas. 40 años. En el segundo de su reinado, Saúl inicia la expulsión de los filisteos del territorio montañoso de Israel, que ya lo vimos, ¿cierto? Se empodera, el Espíritu Santo viene sobre él y inicia una expulsión de los filisteos. Ataca una guarnición de los filisteos y provoca una fuerte reacción. Entonces esos filisteos vienen en miles de carretas, pueblo numeroso como la arena a la orilla del mar. Y dice que acamparon en Micmas. 1 Samuel 13:5-6, que ya lo vamos a ver. Dice, los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos, y tantos guerreros como los granos de la arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Abén. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en que se encontraban y cómo estaban fuertemente presionados por el enemigo. Trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Imagínense, corrieron cuando vieron todo este ejército tan poderoso, según ellos y entre comillas. Guerreros como los granos de la arena de la orilla del mar, ¿sí? Entonces esa batalla en misma significa tesoro escondido, donde había muchos peñascos, donde habían cuevas que ellos se podían meter. Y Saúl, había reunido un ejército en Gilgal,
donde fue coronado, pero al ver el inmenso ejército de los filisteos tan cerca, muchos israelitas desertaron, dijeron, no, esto no es conmigo, y se escondieron algunos en cuevas, otros cruzaron el río Jordán, y de 3,000 soldados de Saúl, solo quedaron 600 para pelear contra miles. Por eso es que el Señor permite todo eso porque Él no necesita una multitud para poder hacer como quiere. El Señor no necesita eso. Nosotros somos los que pensamos que no podemos. Mire, ellos se llenaron de miedo de ver todo esto como estaban ellos. Entonces, 2 años atrás, resulta que Samuel el profeta le había profetizado, perdone la redundancia, en que en un futuro, en un momento dado, Saúl debería esperar por 7 días hasta que Samuel llegara del Gilgal para hacer el sacrificio, y le dice, te enseñaré lo que debes de hacer, en 1 Samuel 10:8. ¿Ve? Pero en este lapso, Saúl se había independizado bastante de Samuel y se desesperó. Cuando uno no tiene un guía espiritual, una persona no confía en ese guía o empieza a hacer de cuenta que está solamente él y el Espíritu Santo pueden, viene el desespero. Por eso nosotros tenemos que buscar oración, momentos de buscar, ¿cierto?, con quién orar. Debido a su primera gran victoria, él ya se consideraba muy fuerte y se olvidó y no quiso consultar a su líder, a su guía espiritual, que era Samuel, su jefe espiritual, como algo necesario que Dios le había colocado, no quiso. Entonces él quiso tomar sus propias decisiones y así, por no tener una actitud sumisa, humilde, cometió un grave error espiritual. 1 Samuel 13, del 8 al 14. Dice, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba. Entonces Saúl ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía y dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Dios, de tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora él te hubiera confirmado tu reinado sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual él ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Dios te mandó. ¿Sí? Tú no has guardado lo que Dios te mandó. Esa prueba de aquí del Gilgal no venía de Samuel, no fue de parte de Samuel, sino de Dios mismo. Porque él deseaba ver a estas alturas si Saúl seguía una actitud sumisa y fiel ante Samuel, que lo había colocado como ese guía espiritual, ese profeta que le diría qué hacer y cómo hacer. Y lamentablemente se le habían subido los humos a Saúl. Se creyó muy independiente y se había convertido en un rey déspota que no pedía consejos de nadie porque él era el rey. Él era el rey. Ni siquiera la oración dice que la hacía. Entonces, ¿tenía la intención de hacer bien a Dios? Claro que sí. ¿Tenía la intención de hacer bien a Israel? Claro que sí, pero a su manera, no a la manera de Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Queremos hacer bien, sí, queremos hacer tal cosa, sí, pero a nuestra manera. Y cuando no es a la manera de Dios, es cuando nosotros fallamos, porque no es como nosotros decimos, sino como Dios quiere. Y todos los que Dios nos coloca en autoridad, como padres, como guías, como lo que Dios coloca en autoridad, como cabezas, nosotros tenemos que seguir las instrucciones de Dios. ¿Qué le costaba a él pedir consejos a Samuel? ¿Qué le costaba mantenerse sumiso, sabiendo que Samuel era ese gran profeta, ese juez, ese sacerdote que Dios había colocado? Pero una vez más, como era el rey, se olvidó que estaba bajo Samuel. Y el gran peligro que Dios temía de los reyes para su pueblo era este, porque él ya lo había advertido en Deuteronomio 17, del 18 al 20. Él ya lo había advertido en las leyes que él había puesto ya. Y dice, cuando te sientes sobre el trono de su reino, entonces escribirás para sí un libro, en un libro una copia de esta ley.
y la tendrás consigo y leerás en él todos los días de tu vida para que aprendas a temer a Dios, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días sobre su reino. Entonces ahí es cuando vemos que no puede haber un rey eterno porque no cumple. El único rey eterno es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Príncipe de paz, Jesús de Nazaret. Pero un reinado eterno no se da porque se olvidan de esas leyes. Saúl no estaba ni estudiando la Biblia, ni pidiendo consejo a Samuel, ni orando con él, que era su ministro. O sea, él se dejó llevar por el alto cargo que le dio el Señor y cayó en la trampa tan común de envanecerse en su puesto, en el lugar que Dios le había dado. Y esto es muy peligroso y pasa en todas las esferas de los gobiernos que hay hoy en día. Quieren dirigir un pueblo a su manera, quieren dirigir como ellos y sacan unas leyes absurdas que en vez de ir en bien del pueblo y en vez de ir en honra a Dios, se buscan es la gloria para ellos mismos, haciendo tanto daño. Entonces es peligroso recibir un mando y no tener la madurez emocional ni espiritual para tal cargo. Por eso la Biblia nos advierte en 1 de Timoteo 3:6. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un neófito, o sea, una persona que no conoce nada, para que no caiga en la condenación del diablo. Entonces, Samuel le hizo ver estas fallas espirituales cuando le dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, de ahí Dios te sacó. 1 Samuel 15:17. Eras muy pequeño a tus propios ojos, no creías en ti, tenías complejos, pero de ahí Dios te sacó. ¿Cuántos de nosotros, cierto? Yo por lo menos era una acomplejada para hablar en público, me daba mucha pena. Y Dios me sacó de ahí así como Saúl. ¿Y cuánto nos pasa así? ¿Cuántos para interceder, para orar, les da pena? Y dicen, no, yo no sé decir qué digo. Porque es así, o sea, nos sentimos tan chiquiticos, pero Dios nos da ese poder de su espíritu y nos hace ver muchas cosas que nosotros no veíamos. Entonces, ¿qué es la unción? En Hebreos 1:9 dice, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti, más que a cualquier otro. Qué bello, ¿verdad? Más que, ¿por qué? Porque una de las cosas que permanece la unción es porque amamos la justicia y odiamos la maldad. La maldad no puede estar en una persona que tiene al Señor. No puede haber división entre una persona, ¿cierto? Que dice, no, es que yo quiero a mi hermano, pero está deseando el mal para su hermano, ¿sí? En la carne o hermanos en la fe, está deseándole mal, está odiando, está diciendo, no lo amo, no me gusta, lo detesto. Entonces dice, amamos la justicia y odiamos la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti, más que sobre cualquier otro. Entonces la unción es un desbordamiento de la misma vida de Dios dentro de nosotros. Qué interesante. Un desbordamiento de la misma vida de Dios dentro de nosotros. Es como cuando una taza pasa de estar llena a rebosarse. Usted rebosa el agua y se le cae, se le chorrea de la taza. Usted rebosa un plato y usted está que ya lo bota. Y así es la unción. Cuando caminamos en el Espíritu Santo, Él causa que nuestra taza derrame dentro de la vida de los demás esa unción. Imagínense, la unción no es para guardarla, es para llevarla también a otros, que otros se enamoren de Cristo y que vean ese poder. Entonces la unción es el resultado de caminar en comunión íntima con el Señor. Ahí es cuando vemos que hay una comunión con el Señor en obediencia y sujeción a Él y a sus leyes. Pero cuando yo formo pelea, formo división, esto por aquí, yo voy a hacer como quiero, pues entonces no hay la justicia.
No hay la unidad. El Señor Jesús oró muchísimo por la unidad de su iglesia. Dice para que tú y yo seamos uno solo. Oró por todos nosotros. Como tú y yo somos uno solo, que ellos también lo sean contigo. Entonces el rey Saúl, mire, él nunca buscó la unción. La unción lo buscó a él cuando caminó en sintonía con el Espíritu Santo de Dios. Él no buscó la unción porque ni tenía ni idea qué era eso, sino que la unción le permitió romper el yugo de los amonitas. La Biblia nos dice, con la unción se pudre todo yugo se pudre. Entonces no hay necesidad de salir a buscarle y me voy para allá, para ese lugar, porque allá sí hay unción. La unción la tienes tú en la comunión con el Espíritu Santo, pero hay que amar la justicia y odiar la maldad, odiar el pecado. No a los pecadores, no hablar, pero cuando la persona se vuelve arrogante, como Saúl, él persistió en desobedecer al Señor, no en obedecer. Entonces la unción lo abandonó y comenzó a luchar no contra el enemigo, sino contra los hombres ungidos de Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día. Entre los mismos hombres ungidos se pelea y se busca una cantidad, se inventan cosas, calumnias, porque se persigue al ungido. Y pasó de atraer esa unción de Dios a través de la humildad en atacar la unción de Dios en los demás. Imagínense, eso hace el enemigo, pone los ojos tan ciegos. Por eso cuando usted le inviten a hablar de una persona que está en autoridad, no lo haga. Cuando usted le inviten con chismes y cosas de una persona, no lo haga, porque usted es la persona que pierde. Usted es el que pierde, la unción se va secando. Entonces Saúl vivió la última parte de su vida tratando de matar a su yerno David, porque ya era su yerno. Él le había dado su esposa. ¿Sí? Y entonces era alguien que representaba lo que solía ser Saúl. Era una persona lleno y guiado por el Espíritu Santo. Pero David no atacó nunca a Saúl porque él tenía una unción que proteger y David ya lo había entendido y sabía que era autoridad delante de él. David nunca atacó a Saúl, pero Saúl sí atacó a David porque ya no tenía la unción del Espíritu Santo en su vida. Cuando uno tiene la unción del Espíritu Santo en su vida, le hace entender lo bueno y lo malo y le hace escoger lo bueno. Entonces, todos los hombres y mujeres de Dios tenemos defectos, todos. Los que están en la Biblia nos lo muestra y nos desnuda con pecados y debilidades. ¿Sí? Y también los tiene la gente de Dios hoy en día, pero Dios usa esas vidas para su gloria, porque son batallas que se van llevando. Pero cuando honramos al Espíritu Santo en otra persona, no podemos ignorar su humanidad y sus defectos, porque honramos a esa persona es por lo que Dios habla y hace a través de ella, pero no podemos olvidar que es una persona con defectos, puede fallar en cualquier momento. Por eso es que son las oraciones, para orar por sus pastores, orar por las personas que le enseñan a usted, porque no podemos, el único perfecto es el Señor. Cuando hacemos nuestra misión de destruir a otros simplemente porque no estamos de acuerdo con su estilo, o porque envidiamos, o porque el favor de Dios está con ellos, entonces empezamos a acusarlos de herejía solo porque no estamos de acuerdo con lo que hacen. Usted puede ver en las redes sociales cuánto se atacan pastores con pastores, iglesias con iglesias. Eso es terrible. A mí me parece eso muy duro. Y entonces cuando eso sucede en nosotros, que también nos ponemos en esas, tenemos que mirar la profundidad de nuestro corazón. Y podemos preguntarnos, ¿se ha apartado de nosotros la dulce presencia que se manifiesta del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no le agrada eso. Y cuando el Espíritu Santo está avivado en nosotros, nosotros mantenemos el silencio, mantenemos la calma, la paz, no nos gusta esas cosas.
Entonces, mi amada iglesia, podemos estar en desacuerdo con alguien, es verdad, porque podemos entrar en desacuerdo, pero no destruir una persona con la lengua, con las mentiras, con la rabia, el odio, ¿sí? Como ha pasado muchas cosas, a nosotros nos ha sucedido, cartas mentirosas, difamaciones, entre uno se queda azul, ¿cierto? Léelo. Nosotros los que creemos en la Biblia, nosotros los que seguimos a Jesús, nosotros los que seguimos siendo llenos del Espíritu Santo, estamos todos en un mismo barco, en un mismo equipo. Y cuando nosotros atacamos a alguien que está usando el Señor, no solo nos perdemos de la unción de Dios, sino que también corremos el peligro de blasfemar o entristecer al Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, porque nos olvidamos que Él está dentro de nosotros. Por eso mejor guardar silencio, porque es peligroso. En 1 Samuel 19 vemos cómo Saúl procura matar a David. Dice, un día Saúl llamó a su hijo Jonatán y a todos sus sirvientes y les ordenó que mataran a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le envió este aviso. Saúl, mi padre quiere matarte. Ten cuidado entre hoy y mañana y escóndete en un lugar seguro. Yo procuraré salir con mi padre cerca de donde te escondas y le voy a hablar bien de ti y luego te diré cómo están las cosas. Saúl, mi padre, quiere matarte. Y Jonatán le dijo a su padre que David era uno de sus mejores servidores y añadió, no vaya su majestad a cometer un pecado contra su siervo David, porque él no ha hecho nada en contra de su majestad. Al contrario, todo lo que ha hecho es por el bien de su majestad. Él mismo puso en riesgo de su vida cuando peleó contra el filisteo y por medio de él salvó el Señor al pueblo de Israel. Su majestad lo vio y se alegró con él. ¿Por qué quiere su majestad pecar derramando la sangre inocente de David sin ninguna razón? Esto es hacer justicia. Esto es lealtad. Esto es no quedarse callado. Saúl aceptó lo que le dijo Jonatán y juró por el Señor que respetaría la vida de David. Entonces Jonatán llamó a David y le dijo lo que había hablado con el rey y él mismo lo llevó ante Saúl y David volvió a servirle como al principio. Tiempo después los filisteos volvieron a pelear contra los israelitas. El enemigo volvió a atacar. Él no se queda quieto. Y David salió y peleó contra ellos y los venció y los hizo huir. Pero otra vez el espíritu maligno de parte del Señor volvió a atacar a Saúl. Y mientras Saúl estaba descansando en su casa y David tocaba el arpa, Saúl tenía una lanza en su alcance. De pronto Saúl tomó la lanza y la arrojó con la intención de atravesar con ella a David. Pero éste la esquivó y la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David escapó de morir y huyó. Saúl envió mensajeros a casa de David para que le vigilaran y lo mataran al amanecer. Pero Mical, su mujer, le advirtió, si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Mire, se dedicó fue a destruir un hombre de Dios. ¿Y cuántos? Por eso es que hay tantos ataques. ¿Cuántas personas utilizadas? Dice un espíritu de maldad. Un espíritu. Pues se alejó de Dios y vino ese espíritu y ocupó su espacio. Su mente de odio, de envidia, de celos. Porque David todo lo vencía. Pero es que David no estaba peleando con él. David estaba haciendo lo que el Señor le dijo que hiciera. Y así Mical, dice en el versículo 12, descolgó a David por una ventana para que pudiera escapar. Luego tomó una estatua, la puso sobre la cama, puso por cabecera una almohada, le puso encima pelo de cabra y le cubrió con una sábana. Cuando los mensajeros de Saúl llegaron para prender a David, ella les dijo que estaba enfermo en cama. Pero Saúl volvió a enviar mensajeros para que vieran a David si seguía allí y les dijo, tráiganlo con cama y todo porque lo voy a matar. Imagínense. Los mensajeros entraron al cuarto de David, pero lo que vieron fue una estatua en la cama y una almohada con pelo de cabra en la cabecera. Entonces Saúl llamó a Mical y le dijo,
¿Por qué me engañaste? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Y mi enemigo, imagínense. Y Mical respondió, es que él me amenazó, me dijo que si no lo dejaba escapar me mataría. Y David huyó hasta Ramá, donde vivía Samuel, y le contó cómo Saúl había intentado matar. Y David huyó, ¿cierto? Y le contó a Saúl. Entonces le contó cómo Saúl había intentado matarle. Entonces los dos se fueron a vivir a Nayot. Saúl supo que David y Samuel estaban en Nayot de Ramá y envió mensajeros para que los llevaran a su presencia. Pero al llegar vieron a un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros y también ellos comenzaron a profetizar. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y Saúl envió por tercera vez a otros mensajeros y también ellos profetizaron. Entonces Saúl mismo fue a Ramá y cuando llegó al gran pozo que está en Secú, preguntó, ¿dónde está Samuel y David? Uno de los hombres respondió, están en Nayot de Ramá. Y Saúl los fue a buscar, pero el Espíritu de Dios también vino sobre él. Y mientras caminaba, iba profetizando hasta llegar a Nayot de Ramá. Al llegar delante de Samuel se quitó la ropa y totalmente desnudo siguió profetizando todo el día y toda la noche. Desde ese día la gente suele decir, ¿también Saúl anda entre los profetas? ¿Cierto? Hay cosas que Dios, mire, aquí vemos el poder, la autoridad de Dios sobre todo lo que Él quiere. Todo Él lo mira. Sobre las personas que estamos en autoridad, Dios está sobre nosotros. No podemos olvidarnos de eso. Como padres, como jefes en un lugar de trabajo, como cabezas, Dios está con nosotros. Dios es el que mueve todo. ¿Para qué haría esto? Para cambiar la mente loca de Saúl. Ya estaba enloquecido. Siguiendo, ya también iba a seguir a Samuel. Qué tremendo, ¿no? Cuando la unción se pierde, comenzamos a ver las personas de Dios como enemigos. Y me está atacando mi enemigo. Y nos olvidamos, ¿cierto? La unción entonces tenemos que mirar cómo está nuestro corazón día tras día. Padre, gracias por esta mañana que nos ha regalado, por las instrucciones preciosas de tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. No se necesita sino tu compañía, la comunión contigo, el ser transparentes, obedientes y amar de verdad, orar unos por otros, Señor. La oración no puede fallar en nuestra vida. No podemos dejar de orar, bendito Dios, aún cuando somos atacados. A veces decimos, pero ¿por qué esta persona me está atacando? Yo no le he hecho nada. Pero es porque se ha levantado ese espíritu de maldad en su corazón, de envidia, de celos, de mentiras, de engaños. Señor, que nuestro corazón no se halle dividido, Señor, entre la maldad y la justicia, porque no podrás actuar así en nosotros. Danos una mente lúcida donde nosotros podamos discernir lo bueno de lo malo, discernir tu voluntad, lo que tú quieres que caminemos, Señor. En la vida de Saúl aprendemos muchísimo a conocer tu voluntad, a conocer tu corazón, a conocer lo que te agrada y lo que no te agrada. Señor, gracias porque en la vida de David también aprendemos. Bendito Dios, un hombre conforme a tu corazón y fue por eso. No porque no pecara, no porque no tuviera debilidades, sino que siempre tuvo temor de ti. Siempre quiso obedecer tus leyes, Señor, aunque fue débil, pero siempre se fortaleció en ti. Y hacía algo, pero no lo seguía repitiendo ni cometiendo, sino que mostró la debilidad de su corazón. Papito de los cielos, todos tenemos fallas en nuestra vida. No somos perfectos, pero tú vas perfeccionando esas áreas de nuestra vida cuando las entregamos a ti. Ayúdame, Señor, a ser esa persona que hace justicia y que ama tus leyes, tus mandamientos, todo lo que tú nos dices, Señor. Y que amamos, así sea el enemigo, oramos por los enemigos que haya en nuestra vida, que se levantan, porque han perdido esa unción y se ponen a mirar es cómo atacar, cómo destruir entre la misma iglesia, entre los mismos unos y otros, difamando, haciendo cosas, Señor, que no son guiadas por ti, sino por el propio enemigo. Tu corazón, Señor, está con nosotros hoy y gracias por tu palabra. Hoy te pido, Señor, que bendigas
la vida de los que hoy se conectaron contigo, los que hoy en comunión estamos contigo, papá. Que bendigas la actitud del corazón de todos aquellos que queremos agradarte a ti, haciendo justicia y despreciando el pecado, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a diferenciar todo eso. No al pecador, sino al pecado, lo que hay en una persona que no nos agrada, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a diferenciar y que todas aquellas personas que necesiten de ti hoy lleguen a tus pies. Bendice, Señor, a Maryland, a Virginia, a Puerto Rico, a Colombia, a Filadelfia, al Perú, al Ecuador, bendito Dios. Bendice, Señor, a Guatemala. Bendice a Georgia, bendice cada lugar, Espíritu Santo, donde hay un altar para ti, un corazón, bendito Dios, rendido a ti, una familia, unos hijos que te necesitamos, Señor. Unos hijos que de pronto no están convencidos de tu amor. Tráelos a tus pies, Señor. No los dejes sin ti, porque nosotros anhelamos que tengamos una descendencia santa y bendita como tú nos has prometido, Señor. Y cuando ya no estemos en esta tierra ya un legado que continúe siguiéndote a ti, Señor, el Dios verdadero, el Dios que nos lleva a toda verdad. Papito, gracias por este nuevo día, por comenzar este día contigo, Señor. Tu bendición sea para todos y en todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que la unción tuya permanezca en nosotros, como sabemos, Señor, que está en nosotros, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. No nos olvidemos, oración de intercesión, 6 de la tarde. Todos aquí orando por unos por otros. Y gracias porque muchos ya se han inscrito, muchas mujeres, en nuestro webinar para el 17 de marzo. Usted llena ese formulario que está allí y con eso ya queda inscrita. Pero inscríbase porque no se lo pierda, va a estar muy interesante. Yo se los digo que así es. Bueno, saquen ese tiempecito para el crecimiento que Dios quiere. 6 de la tarde, oración de intercesión, nuestro congreso en mayo en la Florida. También estamos orando por todo eso. Y bueno, muchas cosas hermosas en este año. Dios les guarde.